Me parece que pues tú también eres muy experto en precisamente exhibir este tipo de situaciones muy cuestionables, querido Juan. ¿Por qué no nos das tu opinión sobre las monarquías? ¿Cuánto cuestan? ¿Para qué sirven? Esto te lo digo en el contexto de la muerte de pues una personaje que engloba precisamente eso que decía, ¿no? El colonialismo, el imperialismo, el racismo institucionalizado, porque si a los reyes, príncipes, reinas y princesas se habla de esta supuesta sangre azul, es única y exclusivamente por lo blanco que son. Entre más blancos, vamos, eran estas personalidades monárquicas, más se les notaban las venas y las arterias azules, y por eso se pensaba que era de sangre azul, pero es una verdadera ridiculez. Danos tu opinión, por favor, Juan. Por supuesto, nada más hablando de monarquías y para terminar el asunto de Héctor Vasconcelos, fue embajador de México justo en un país monárquico, en Dinamarca, y lo acusaba Lili Telles este fin de semana de hace 18 años haber chocado borracho siendo embajador de México en aquel país, cosa que es absolutamente falsa y que se desmintió justo hace 18 años. Dijo que por eso lo corrieron porque esa palabra utilizó, del cargo de embajador. Pues para empezar, no lo corrieron, terminó su periodo como embajador y se le notificó meses antes de que en efecto hubiese un pequeño accidente que no ameritó ningún tipo de sanción ni de multa ni nada, pues accidentes automovilísticos que pasan. El embajador, por supuesto que no iba alcoholizado. El embajador tiene gastritis, no se puede tomar media copa de vino, no se la puede acabar porque no se lo aguanta su estómago. Entonces, nada más para aclarar esto, en el sitio de Twitter, en la cuenta de Twitter de Héctor Vasconcelos, están los documentos que amparan esto que te estoy diciendo, comunicados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en aquel momento, y luego una condecoración que le da la reina de Dinamarca posterior a todo este asunto. Imagínate, ¿tú crees que el gobierno, la corona danesa, le hubiera dado a un embajador una condecoración después de haberse inmiscuido en un escándalo? Por supuesto que no. Ahí está claramente para desmentir una falacia más de Lili Telles. Y bueno, ya que hablas de la monarquía, pues sí, se muere la reina Isabel II de Inglaterra y nos vienen muchos cuestionamientos a la cabeza, sobre todo por esta como cargada neomonárquica de mis reyes, neomirreyes decimonónicos del siglo XIX que se arrodillan ante una figura anacrónica, pues que ya no tiene cabida en el mundo. Mira, la monarquía nace hace pues cientos, miles de años debido a una necesidad. O sea, se construyen porque había durante el feudalismo señoríos, varios señoríos en pequeñas extensiones de tierra, y entonces para evitar conflictos, para evitar guerras de sucesión, para que hubiera una organización y un sentido de cohesión, los señoríos feudales pues llegaron a la determinación de que necesitaban un monarca, es decir, alguien que estuviera bajo las pequeñas autoridades en los que se desarrollaban. Entonces así, si había conflictos entre ellos, existía una autoridad mayor que pudiese resolverlos. Te digo que daban cohesión ante la obediencia hacia un ente particular, que era una autoridad, pero bueno, esto ya no funciona así, ¿no? Entonces los ricos se enriquecían a costa de los pobres, que sí eran explotados, también eran sometidos, pero no corrían peligro mientras acataran las normas. O sea, no había hambrunas, no había guerras permanentes entre ellos, pero esto pues ya no funciona. Entonces, si me permites, voy a hacer rápidamente una revisión de más o menos cuánto cuestan las monarquías. Mira, aquí lo tengo anotado, no me sé las cifras de memoria. Mira, en Suecia son 6.700.000 euros, o sea, unos 134 millones de pesos. Esta es de las que menos cuestan. Y de las que más cuestan es precisamente la inglesa. O sea, 1.718 millones de pesos al año le cuesta a los ingleses mantener a sus reyes. Pero ¿de qué les funciona? O sea, es muchísimo dinero. ¿Les sirve? ¿No les sirve? Mira, desde el momento en el que se crea la sucesión a través de un azar genético, pues aguas, ¿no? Porque tú no sabes cómo te va a salir el rey, si va a salir una cabeza hueca como la corona que ostenta, o va a salir como una persona que tiene habilidades para gobernar, cosa que casi no ha sucedido. Entonces se tuvo que construir un sistema que protegiera a este tipo de sucesión para que no fuese derrocado.
Entonces, por eso siguen existiendo las monarquías en muchos países, una figura ya muy protocolaria, pero pues son unas rémoras, no abonan en nada al desarrollo del país y además les salen muy, pero muy caras. Y pues te digo, se construyen para que el rey siga siendo el rey y no haya manera de poderlo tumbar. Entonces es por eso que quienes se ponen esta corona en sus cabezas, pues no van a colapsar por un sistema, porque este sistema está construido para ellos, entonces va a permitir que se venga abajo antes que ellos, el país o el pueblo. Será entonces el pueblo quien en su momento pues tenga que hacer a un lado a la monarquía y abolir lo oneroso de su existencia y la enorme incapacidad que tienen para llevar a cabo sus facultades. Y ahí será cuando reclamen un poder que en el siglo XXI no puede emanar ni de nadie ni de nada que no sea el pueblo mismo. Ahora, llevamos cuánto tiempo diciendo que las monarquías son una decadencia, que ya se van a acabar, y ahí se mantienen, ¿no? En Europa. Y entonces pues, también nos preguntamos, pues, ¿por qué crees que Europa está viviendo situaciones tan complicadas el día de hoy? Precisamente por esas políticas, por esos modelos tan anacrónicos que los llevan a experimentar situaciones como las que hoy se están viviendo, muy a diferencia de lo que nos pasa a nosotros los mexicanos, ¿no? Que por más que hay un pequeño sector de la sociedad que se arrodille ante Carlos III, pues a nosotros no nos representa ninguna corona. ¿Por qué? Porque quienes han tenido coronas en México o han estado al lado de ellos son unas serpientes rastreras, y justo lo que nos representa a los mexicanos es un águila devorando justo a una víbora. Oye, hay que serle muy honestos a la gente que nos ve y que nos escucha. En la mayoría de los casos, los reyes y reinas, las monarquías son meras máquinas de firmar documentos o personajes que se asemejan a Mickey Mouse o al Pato Donald en Disneylandia, ¿no? Con los que la gente, pues, no, vamos, no se puede tomar fotos, pero son, pues, cuestiones meramente turísticas. En el caso de los reyes de Inglaterra, desafortunadamente sí tienen el poder de disolver, por ejemplo, el Parlamento. Imagínense, ¿no? Imagínense si en estos momentos tuviéramos una monarquía en México y que de pronto se hubiera establecido ya precisamente que la Guardia Nacional sea administrada por Sedena, pero tuviéramos a alguien como la reina o el rey, ¿no? Definitivamente pudieron haber disuelto alguno de nuestros cuerpos legislativos y poner su santa voluntad. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues vaya que es problemático también en cuanto a cuestiones, no solo de la lana que se quedan, no solamente del racismo institucionalizado que representan, sino el daño que pueden causar este tipo de figuras inventadas que pues llegaron ahí simple y sencillamente por su apellido. Y bueno, querido Juan, me dio como siempre muchísimo gusto compartir contigo estos micrófonos. Es siempre un placer escucharte aquí en Sin Censura, el conductor de Informe Capital en Capital 21, Juan Becerra Costa. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales y también qué andan haciendo por allá por Capital 21? Pues ahí los esperamos en Capital 21, de 9 a 10 de la noche en Informe Capital, y pues en redes sociales, ahí nos estamos escribiendo, ¿no? En Twitter, ahí pongan Juan Becerra Costa y ahí les voy a aparecer, les digo que hay dos Juan Becerra Costa, uno que no tiene pelo, que es mi hermano, también sí, lo pone cosas chidas, y yo que ya que sí tengo mis canitas, ahí recibo desde mentadas de madres hasta saludos. Mejor tener canas que tener, yo te lo digo también yo que tengo canas, que no tener pelo totalmente, mi querido Juan, así que siempre se lo digo a la gente, ay, todavía estás con tus canas, y eso pues sí, mejor que no tener ningún pelo. Pero bueno, ahí lo tiene usted, a nuestro queridísimo amigo Juan Becerra Costa, aquí en Sin Censura. No se vaya a ninguna parte, vamos a una pausa muy, muy corta y regresamos.